Bueno, buenos días a todas, a todos. Estamos reunidos en esta sesión virtual para realizar la defensa de tesis de licenciatura en Ciencias Antropológicas de Nurit Barnatán. Están presentes su directora, Claudia Gebel, su codirector, Nicolás Trivi, y las integrantes del jurado, María Carolina Feito y Malena Castilla. Hoy es lunes 21 de marzo del año 2022 y en primer lugar vamos a apagar los micrófonos el resto y le vamos a dar la palabra a Nurit para que haga su exposición. Bien, buenos días a todos. Paso a compartir pantalla. Todos y a todas. Ahí estoy compartiendo. Ahí estamos. Bien. Bueno, en principio, antes de comenzar, quisiera agradecer muy especialmente al Departamento de Ciencias Antropológicas por haber permitido hacer esta defensa de forma virtual y en su nombre a todos los docentes, los y las docentes que han formado parte de mi trayectoria, a las jurados, a Malena y a Carolina por haber aceptado esta tarea de enriquecer con sus conocimientos este proceso de investigación. A mi codirector, Nicolás, quien además de acompañarme en el trabajo de campo, me estuvo acompañando con consejos en la investigación, y muy especialmente a mi directora Claudia, quien hizo una minuciosa tarea de acompañamiento, de transmitirme el oficio de manera muy amorosa y muy amable, desde el principio hasta el final, con muchísimo detalle, así que gracias. Esta tesis se titula Desarrollo Rural, Políticas Públicas y Procesos Organizativos, un análisis antropológico de la Ley Caprina en el norte de la provincia de San Luis. El objetivo general radica en analizar la Ley Caprina en tanto política pública para el desarrollo rural en vinculación con el entramado de relaciones sociales y prácticas cotidianas que tienen lugar en la conformación de la Mesa Caprina del Norte como organización de productores y productoras caprinos en los parajes del noreste sanluiseño. En primer lugar, quisiera compartir con ustedes, cómo fue la formulación del problema de investigación. En este sentido, cabe destacar que mi interés por la temática rural viene desde hace mucho, pero puntualmente en el 2015 estuve cursando algunas materias en agronomía y en el 2016, en el marco del seminario anual de tesis, planteé un primer problema de investigación que estaba relacionado con las mujeres rurales y con la economía campesina. Luego de eso, en el 2018, con el título de profesora, me radiqué en Merlo, San Luis, y me surgió la posibilidad de trabajar como coordinadora en el 6º circuito de escuelas rurales generativas, y bueno, eso me acercó más al campo de mi investigación. A partir de ahí conocí a Lito y a Pedro, ambos técnicos referentes de la Subsecretaría de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, Territorial, quienes me invitaron a participar de algunas reuniones y experiencias organizativas que se daban en la región bajo el nombre Mesa Caprina del Norte. Y bueno, en este sentido, mi punto de partida ineludible fue a partir de involucrarme, conocer y participar de las dinámicas de esta organización de productoras y productores caprinos, pero también me llevó a reflexionar en torno a cuestiones sociopolíticas a nivel nacional, como lo es el accionar de una política pública, y también a pensar su vinculación con temas globales como lo son los paradigmas de desarrollo rural. Entonces, creo que justamente el análisis de las prácticas cotidianas, sentidos y discursos que intervienen en la conformación de la Mesa Caprina del Norte permite también visibilizar el entramado de actores sociales y los procesos relacionados con la puesta en movimiento, con la formulación, el diseño y la ejecución de una política pública como lo es la Ley Caprina. Y bueno, me apoyo en el supuesto, digamos, de que los recursos obtenidos por la organización a partir de los aportes de Ley Caprina se constituyen en un recurso más usado, entre otros, estratégicamente para sostener la reproducción de la vida cotidiana en los parajes. Entonces, bueno, el espacio geográfico que es objeto de la presente tesis es la provincia de San Luis, más específicamente el departamento de Junín y el departamento de Chacabuco. Y si bien yo trabajaba en 5 parajes rurales, que son los que están marcados en azul, los productores y productoras que integraban la Mesa Caprina vivían en 8 parajes, que son en los que realicé observación participante.
La noción que tomo de paraje la tomo de la base de asentamientos humanos de la República Argentina y tiene que ver justamente con lugares situados en el área rural que cuentan con población dispersa. Sin embargo, yo, bueno, a partir de la observación justamente pude detectar ciertas particularidades de los diferentes parajes que tienen que ver con la disponibilidad de agua, con el acceso a la luz eléctrica, con el estado de los caminos, con la ubicación de las viviendas. Bien, los ejes de análisis que propongo en la tesis son 4 que tienen una estrecha relación con los 4 objetivos específicos. En cada uno de ellos se pone en relevancia una dimensión o arista del problema de investigación. En el capítulo 1 se hace énfasis en la dimensión territorial y se busca visibilizar y problematizar los modos en que las relaciones sociales que se analizan producen y estructuran ciertos territorios. En este sentido, justamente tomo el territorio no como un simple escenario en el que se despliegan las acciones, sino que justamente este es construido por las relaciones sociales que siempre son relaciones de poder. Y retomo las propuestas de Macano Fernández, de Manzanal y de Heisbart. En el capítulo 2 priorizo la dimensión temporal. Allí se indagan los antecedentes de las políticas públicas de desarrollo rural que se implementaron en la Argentina a partir de la década de 1990, y para ello indagué las corrientes teóricas antropológicas que hicieron foco en el sector rural y utilizo 3 referentes conceptuales, los relacionados justamente con el sector rural, la noción de desarrollo y la categoría de Estado. En el capítulo 3, el énfasis está puesto en la dimensión política y busco investigar la inclusión de la producción caprina como tema de agenda pública, así como el proceso de formulación e implementación de la ley caprina en el norte de la provincia de San Luis. Y trato de describir y analizar un poco el complejo entramado de actores sociales que formaron parte de todo este proceso. Para ello abordó las nociones de Estado y de política pública. Por último, en el capítulo 4 prioricé la dimensión cotidiana y se analiza el proceso de organización de la Mesa Caprina del Norte, atendiendo a las diversas modalidades de participación de los actores sociales involucrados y a las significaciones que el asociativismo adquiere en este proceso. En este sentido, las nociones que me sirvieron de caja de herramientas para el análisis fueron las de organización y asociativismo en relación al medio rural y las categorías de capital social y estrategias de reproducción social. Bien, el enfoque metodológico de esta tesis es bueno, una investigación de carácter antropológico etnográfico con perspectiva histórica, y cabe destacar que el trabajo de campo fue intensivo y prácticamente cotidiano. Yo, bueno, desde que comencé a trabajar en las escuelas en octubre de 2018, tengo una vinculación diaria con los parajes. Muchas veces me quedaba después de hora para realizar visitas a los productores y productoras, además de ir participando en diferentes reuniones y encuentros. A veces iba a la tarde al mismo paraje en el que trabajaba o a veces me iba a otro paraje. Bueno, este acercamiento al campo, por un lado, me resultó difícil presentarme como investigadora y no como docente, pero el ser docente también me habilitó más cercanía en los vínculos por la confianza ya construida. Y destaco, al decir de Uber, esta participación, ¿no?, que tiene que ver con la experiencia vivida por la investigadora en la sociedad en la que estudia. Y en este sentido, quise mencionar algunas de las experiencias vividas que me resultaron significativas para la construcción de datos, como los viajes desde y hacia los parajes que compartí con los técnicos, las reuniones de la Mesa Caprina del Norte en los distintos parajes, poder participar en los encuentros entre técnicos o en lo que ellos llamaban la mesa chica, involucrarme en el montaje de un puesto de la Mesa Caprina en las fiestas patronales de Santa Rosa, en la que se vendía chivo asado y otros productos de campo, poder viajar a La Rioja, haber sido invitada a este viaje. Este viaje fue organizado por la Unidad Ejecutora Provincial de la Ley Caprina, que ahora paso a explicar. Y bueno, haber sido parte ahí, Nicolás también estuvo presente en la 4ª Feria de Intercambio de Chivos, que es un evento privilegiado de la organización. Y bueno,
me permitieron poder ir a las reuniones de la unidad ejecutora provincial de la Ley Caprina en San Luis Capital, lo cual me permitió mayor acercamiento con los funcionarios y funcionarias y también me habilitó poder realizar entrevistas. Y bueno, en 2019, con el fin de año, la evaluación, el cierre un poco del ciclo de actividades de la organización, también coincidió con el cambio de gobierno y con el inicio de la pandemia, con lo cual resolví cerrar mi trabajo de campo. Bien, justamente en relación a la ley Caprina número 26.141, esta fue sancionada en el 2006 por el Congreso Nacional y formó parte de toda una serie de políticas públicas que volvieron la mirada hacia el sector rural y más específicamente a lo que es la agricultura familiar. En este sentido, a partir de la ley y su decreto reglamentario, se aprueba el régimen para la recuperación, fomento y desarrollo de la actividad caprina. Y esta ley justamente tiene su eje en financiar proyectos de inversión a partir de dos tipos de aportes, los reintegrables y los no reintegrables. Las solicitudes a estos aportes pueden venir de individuos o de grupos, pero se priorizan las solicitudes provenientes de grupos ya que se busca fomentar el asociativismo. Y con el objeto de llevar adelante las acciones a nivel nacional, está la CAT, que es la Comisión Asesora Técnica, que funciona como órgano consultivo de la Autoridad de Aplicación, que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. En su momento, cuando fue aprobada, era todavía Secretaría, y bueno, después pasó a llamarse Ministerio de Agroindustria, y en cada provincia se funcionan a partir de las unidades ejecutoras provinciales que recién mencionaba. Me gustaría justamente destacar estos espacios de la web y la CAT como espacios de búsqueda de articulación de los diferentes actores que intervienen en el medio rural. En este sentido, se buscaba superar la fragmentación y yuxtaposición de proyectos que había en los territorios en etapas anteriores, y justamente tanto la CAT como la web son integradas por un representante del SENASA, un representante del INTA, un representante de la Secretaría de Agricultura Familiar y por representantes de los grupos de productores y productoras. Por eso creo que allí hay un potencial en esta búsqueda de articulación de acciones en un mismo territorio. Por otro lado, me gustaría destacar el rol de los técnicos, que bueno, aquí traigo una categoría de Claudia Gebel, que es la de mediadores sociales. Gracias a ellos se implementan de forma exitosa las políticas en terreno, entre otros factores, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ellos manejan tanto la lógica local como la lógica institucional y política. Pueden hacer de puente entre estos dos ámbitos. Y bueno, es gracias a ellos que se ponen en movimiento estas políticas públicas en territorio. Yo ahora analizo una, pero son varias las políticas públicas que ellos desarrollan, ¿no? Y bueno, justamente traté de estudiar la ley Caprina en el marco del proceso social más amplio que se dio respecto del desarrollo rural en Argentina. En este sentido, trato de contextualizar un poco desde 1976 y un poco antes también, que se empiezan a implementar las políticas de marcado corte neoliberal a partir de estas políticas de liberalización plena y los procesos de extranjerización y de industrialización del sector agropecuario, que cada vez se concentra más en pocas empresas multinacionales, lo cual implica a la vez la subordinación y la exclusión de un montón de productores y productoras, lo cual va como dejando muchos excluidos en este proceso. Al mismo tiempo, en 1996 se aprueba el cultivo de soja transgénica, esto lo estudian muy bien Carla Gras y Valeria Hernández, ¿no? La soja como ícono del modelo del agronegocio. Y bueno, en este sentido esto generó, bueno, muchos excluidos que requirieron la atención tanto de los organismos multilaterales como de los gobiernos nacionales, y se empezaron a implementar políticas de desarrollo rural que, siguiendo a Manzanal, no tuvieron una continuidad o un marco legal que las contuviera desde una mirada integral. Pese a esto, el descontento siguió creciendo y bueno, terminó en el estallido del 2001. A partir de la crisis de representación del 2001 y con los gobiernos kirchneristas, se da un periodo de recuperación, digamos, del tejido social, y es en ese marco que se vuelve la mirada a la agricultura familiar a nivel regional,
justamente surge la reunión especializada en agricultura familiar en el marco del Mercosur y tuvo su repercusión a nivel nacional. Es en este periodo que va entre 2004, digamos, y 2008, como señalan Nogueira, Urcola y Latuada, este periodo que ellos llaman de concertación y diálogo político, que se aprueba esta ley, ¿no? Y justamente incorpora en sus bases todas estas miradas que estaban siendo predominantes en este momento, como el desarrollo territorial rural, que implicaba justamente que las propuestas surgían desde los territorios, ¿no? Y se hacía un énfasis importante en la participación de la gente y de las poblaciones en los procesos de desarrollo, así como se buscaba fomentar la organización local. Y bueno, finalmente trato de analizar la ley Caprina como política pública y el proceso que fue llevando a la problematización de la producción caprina como tema de agenda pública, particularmente en el capítulo 3. Trato de salirme de una mirada reduccionista o esencializante de la ley Caprina y trato de dar cuenta de la diversidad de actores sociales que formaron parte de su problematización. En este sentido, si bien no se puede aseverar que fue creada para Patagonia, sí que los debates y la problematización comenzaron en Patagonia, pero justamente para no hacer una lectura lineal y poder ver como la complejidad del entramado que llevó a esta problematización, doy cuenta de las distintas reuniones que se hicieron en las que se fue delineando el proyecto que luego dio lugar a la ley, en el cual participaron docentes, funcionarios, empresarias, empresarios. Y bueno, cabe preguntarse si con la ley se pudo dar respuesta finalmente a los intereses de los pequeños productores y productoras y al mismo tiempo al de los grandes empresarios y empresarias. Con respecto al espíritu de la ley, es decir, sus fundamentos, traigo aquí las palabras del coordinador de la web Caprina de La Rioja, quien decía: para mí es una política de desarrollo territorial, dice. Nosotros tenemos proyectos en toda la provincia, no son grandes cosas, dice. ¿Cómo haces con 1.000.000 de pesos para tener 15 proyectitos? El técnico tiene que estar ahí, acompañando en territorio. Vas armando una ruedita, un fulón, una esquiladora, una ordeñadora. Todos los que están alrededor se benefician, no solo el dueño de la máquina. Y bueno, dice, creo que eso es el desarrollo local, es lo que tenés para intervenir, es la herramienta de intervención. Bueno, creo que en este sentido, este coordinador de forma elocuente sintetiza varios de los aspectos que se aglutinan en esta política pública, ¿no? Que tienen que ver con generar circuitos productivos que vayan interrelacionando a los productores y productoras de una región. Esto de vas armando una ruedita, se fomenta el asociativismo, que no solo, digamos, se busca relacionar a los beneficiarios y beneficiarias directos, sino relacionarlos con los demás productores y productoras que viven en el paraje. También se evidencia la escasez de recursos, ¿no? Esto de cómo haces con 1.000.000 de pesos para tener 15 proyectitos, y el rol del técnico. El técnico tiene que estar ahí acompañando en territorio. De esta forma es que la ley Caprina se vuelve en una herramienta de intervención, o sea, todo esto va redundando en este desarrollo local. Y en este sentido traigo la definición de Giarraca, quien menciona justamente que la organización es una herramienta para superar los problemas de escasez y de aislamiento, ambos que se ven aquí. Y también creo que en esta frase se evidencia de alguna forma esta mirada amplia de desarrollo que ya no tiene que ver estrictamente con cuestiones técnico o tecnológicas, sino que se busca fomentar como un desarrollo integral, con una mirada que implica la salud, la educación, la vivienda, es mucho más amplia. Bien, ahora pasando un poco a la presentación de los productoras y productores caprinos del norte de San Luis, antes de pasar a escribir un poco la Mesa Caprina como organización, me gustaría hacer énfasis en las relaciones sociales y estrategias de reproducción social que tienen aquí los productores y productoras en el norte. Y bueno, con ello traigo las palabras de doña Tita, que ella dice: nosotros no somos asalariados ni nada, es así, se vende un animal y avanzamos un poco. En este sentido, la principal actividad económica y estrategia de reproducción es la cría de cabras. Aquí vemos a nuestras amigas las cabras. Pero además los productores y productoras tenían otros animales, ¿no? Ovejas, cerdos, vacas, gallinas, pavos, bueno, diversidad de animales.
y el hecho de venderlos se convertía en la estrategia económica, ¿no? Algunos se venden, pero también otros son destinados al autoconsumo. Otra de las estrategias era no registrarlos oficialmente en el SENASA. Y también quisiera destacar que en este marco de actividades el asociativismo forma una estrategia más, ¿no? En este conjunto de estrategias. Asimismo, estas son complementadas con otras actividades como la venta, que pueden ser extraprediales, ¿no? O extraproductivas, que son justamente la venta de leña, el alambrado, las changas o los planes de inclusión social. Al hacer este análisis me apoyé fuertemente en una pregunta que realiza Cáceres y su equipo de investigación para los caprinocultores del norte de Córdoba, quien pregunta, bueno, ¿cuál es la combinación de actividades productivas y extraproductivas que mejor garantizan la reproducción social de los grupos familiares? Entonces, a partir de ahí, como busqué ir dando respuesta a esta pregunta. Bien. La Mesa Caprina del Norte es una organización, justamente como mencionaba, de productores y productoras de caprinos del norte de San Luis. Pero antes de ir a ella en sí misma, me gustaría detallar los antecedentes organizativos de la región, ¿no? Y con esto presento también a la organización previa, que se llamaba Asociación de Campesinos del Valle del Conlara, y que se constituye como un antecedente privilegiado en términos sociales, históricos y espaciales. ¿Por qué? Porque tanto productores y productoras y técnicos que formaron parte de esta primera organización luego constituyeron la Mesa Caprina del Norte. Y también estos productores y productoras son los que viven en estos dos departamentos, de Junín y Chacabuco. Y lo mismo a nivel temporal, se da como una continuidad entre una y otra, mientras las acciones de la ACBC empiezan a perder dinamismo, la Mesa Caprina del Norte empieza a tener como más relevancia. Es una hipótesis igualmente esto. Y creo justamente que la ACBC se constituye como un referente ineludible en la conformación de la propia identidad de la Mesa Caprina, ¿no? Por un lado es el otro externo ante el cual la Mesa Caprina se diferencia, pero por otro lado es la figura precursora, la hermana mayor, quien les prestaba la personería jurídica a la Mesa Caprina del Norte. Y detecté 3 dimensiones de análisis de la nueva organización de productores caprinos. Por un lado, geográfica, que está integrada por productores y productoras que viven en parajes ubicados al oeste del río Conlara. En cuanto a la dimensión productiva, justamente todos se dedican como principal actividad a la actividad caprina. Y en lo que respecta a la dimensión político-institucional, también el surgimiento de esta organización tuvo que ver con un acuerdo de trabajo entre técnicos y técnicas del INTA y de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, y vinculado a requerimientos institucionales allá por el 2014. Un poco traté de dar cuenta de estas dimensiones al analizar esta organización de pequeños productores. Otra de los ejes de esta tesis es el análisis de las modalidades de participación de los productores y productoras en la conformación de la organización. En este sentido, clasifiqué de alguna manera los espacios de encuentro en 5. Por un lado, las reuniones en los parajes, como esta que está aquí en la foto, que esta es en Bajo de Belis, reuniones entre parajes, reuniones exclusivas de técnicos, las ferias de intercambio de chivos como evento anual privilegiado y la reunión frecuente en las reuniones de la web Caprina en San Luis Capital. Todo esto le fue dando un marco a la organización. Cabe mencionar que la organización no refería a un colectivo estático de personas, sino que cada productor o productora participaba de acuerdo a sus intereses, por lo tanto, tal vez participaba en algunas actividades y no en otras, o se involucraba más frecuentemente en un momento que en otro. Finalmente, quisiera referir al pasaje que hubo entre lo que en un primer momento, allá por el 2014, fue una reunión sobre el tema de las cabras, a nombrarse años después como Mesa Caprina del Norte como organización. Y en este sentido, creo que a partir de la sumatoria en el tiempo de experiencias organizativas se fue generando una nueva socialidad, y que la organización misma quedó conformada a partir de la intensificación y densidad de los encuentros y vínculos sociales.
También quisiera destacar aquí que los proyectos de desarrollo rural y puntualmente el proyecto presentado en 2016 ante Ley Caprina sentó las bases como acto inaugural a nivel productivo. Fue un proyecto muy grande en el cual, bueno, hubo mejoras genéticas para todas las majadas, hubo silos, hubo corrales para 50 productores y productoras. Fue como que sentó las bases para el despegue, ¿no? A nivel material y también fue muy importante a nivel simbólico, pero la organización no solo obtiene recursos de la ley Caprina, sino que implica la puesta en movimiento de muchas otras políticas públicas también. Pero a la vez la participación en la web le dio mucha visibilidad al sector caprino del norte y le permitió luego instalar otro tipo de demandas. Por eso creo que hay una estrecha vinculación en el funcionamiento de la mesa caprina con el funcionamiento de la ley caprina aquí en San Luis. Bien, pasando a las reflexiones finales, y esta foto que puse de fondo es del año pasado, que nuevamente hicieron una venta de muchos chivos para la Fiesta Nacional de la Carreta y los 101 chivos. Bueno, y aquí se ve el nuevo nombre, Unión de Productores y Productoras Caprinos. Bien, en relación a la producción caprina, lo que trato de destacar es que implica no solo una práctica económica, sino sobre todo una actividad sociocultural, sustentada en lo cotidiano, en la experiencia cotidiana, adaptada al contexto social, económico, ecológico. Son prácticas que se transmiten de forma oral, de generación en generación, y que justamente creo que aquí se ve esta definición del FONAF, del Foro de Agricultura Familiar, ¿no? La agricultura familiar como una forma de vida y una cuestión cultural, ¿no? Y poder ver de qué forma esto es como un modelo alternativo frente al modelo hegemónico del agronegocio. Por otra parte, el entramado relacional estudiado se configura a partir de diferentes lógicas que se entrecruzan, se complementan y o entran en tensión. En este sentido están las lógicas locales, que tienen que ver con lo que mencionábamos hace un rato, ¿no? Con el conjunto de estrategias de reproducción social de los productores y productoras. También están las lógicas institucionales y políticas relacionadas con la puesta en movimiento de las diferentes políticas públicas, con el accionar de diferentes referentes estatales, que, bueno, como mencionábamos, en algunos casos se superponen, en otros casos se articulan. Y también están las lógicas organizacionales, que muchas veces son activadas por estas lógicas institucionales, pero a su vez rebasan y se basan en la organización local, pero a su vez rebasan estos vínculos iniciales y se genera una nueva socialidad, como mencionaba hace unos instantes, que adoptan nuevas características. Y finalmente tenemos las lógicas globales, como por ejemplo las lógicas extractivas, que tienen que ver con los modelos de producción. En este caso, el agronegocio se hace presente en los territorios con el accionar de Cresud y el monocultivo de soja a través del riegos circulares, que muy bien lo estudia Riera. Y en relación justamente a las lógicas extractivas, es Gudinas quien desarrolla este concepto, y bueno, creo que en ese sentido esta dinámica operativa trae pérdida de biodiversidad, problemas de contaminación, problemas sociales. Bueno, es bastante los efectos, ¿no?, de estos modelos extractivos. Finalmente, quisiera destacar aquí que se fue conformando un capital social que implicaba logros tanto al interior de la organización como hacia el exterior, en pos del desarrollo rural a nivel local. Y es importante señalar que la fortaleza de las relaciones previas, es decir, del capital social que contaban, fue central para el armado de las experiencias organizativas y para la presentación de proyectos, por ejemplo, y que redundó en un aumento de recursos, tanto materiales como simbólicos, a nivel de cada uno de los miembros de la organización. También quisiera destacar aquí que hubo un involucramiento operativo. Cada productor, productora se involucra de acuerdo a sus intereses y en este involucrarse y participar también van reproduciendo su posición en los diferentes espacios sociales a los que pertenece. Y en este sentido creo que en la reproducción misma de la organización también se reproduce el quehacer propio de los técnicos como agentes estatales. Finalmente, creo que es importante destacar que conociendo un poco las trayectorias de los técnicos y conociendo
habiendo participado de diferentes dinámicas de la organización, creo que efectivamente hay una participación efectiva y crítica de los productores y productoras en el proceso de desarrollo rural, en este caso concreto por lo menos que se estudia, porque también hay muchas críticas, ¿no? Este concepto de participación, en donde a veces queda solo reducida a los lineamientos burocráticos y estatales, ¿no? Entonces, o queda solo en los papeles y en la práctica no se da, pero creo acá efectivamente hay algo distinto que se va generando. Y para cerrar, justamente me gustaría traer nuevamente las palabras de los productores y productoras en lo que refiere a poder tener una mirada amplia de los significados que puede revestir el estar asociado o una política pública en el territorio. En este sentido, traigo las palabras de integrantes de la organización, esto de formar parte del grupo o estar en las reuniones, es decir, estar asociados, revestía diversos significados. Para algunos productores o productoras significaba buscarle la vuelta, para otros ser tenido en cuenta, o implicaba progresar como productores o darnos una mano entre nosotros. Bueno, un poco con esto traté de dar un panorama general de lo que fue la tesis y bueno, nuevamente agradezco muchísimo, como lo puse en los agradecimientos, para mí no es un proceso individual, sino que fue un proceso colectivo de construcción de conocimientos en los cuales no hubiese sido posible sin esas otras personas que formaron parte. Así que muchísimas gracias. Bueno, terminada la exposición de Nurit, entonces le damos la palabra a los integrantes del jurado. ¿Quieres empezar vos, Carolina? Bueno, como quieran. Arranco yo, entonces. Bueno, antes que nada, un agradecimiento especial a Claudia Gebel, que me invitó a participar de este jurado de esta tesis tan hermosa, que la verdad que arranco ya diciendo que me encantó. Muy interesante el trabajo. Yo hace más de 30, casi 35 años que trabajo con productores de agricultura familiar y nunca trabajé con productores caprinos y no sabía mucho. Y ahora estoy hace 10 años trabajando normativas y políticas para la agricultura familiar y bueno, me vino bárbaro el análisis de Nurit de la ley Caprina, que ya en cuanto se defienda la tesis y se pruebe la defensa, ya se la comparto a un montón de gente y el link de YouTube también, porque realmente me pareció un análisis muy bueno de justamente de la cuestión de los actores en la implementación de una política pública, ¿no? Que es tan difícil esto de detectar y de seguir, y más para una tesis de grado en la que uno hace un trabajo mínimo de muy poquito seguimiento y va al campo un ratito y trata de escribir algo sobre lo que vio. Bueno, y me pareció una tesis muy extensa, muy detallada, muy bien escrita y bueno, tengo que reconocerlo también muy bien dirigida y codirigida, ¿no? Así que bueno, en principio arrancar con las felicitaciones, por supuesto, a Nurit y después a Claudia y a Nicolás. Me pareció muy interesante, dos o tres cositas voy a mencionar nomás de lo que más me gustó, de lo que más me llamó la atención, ¿no? Cómo arranca con la dimensión espacial. Yo trabajo mucho, mis alumnos y mis tesistas trabajan mucho con el tema del territorio, porque yo trabajo en desarrollo rural hace muchos años, y siempre este tema de la confusión de lo espacial y lo territorial, ¿no? Y cómo lo aclara muy bien Nurit desde la antropología, de que el espacio no es el territorio, no es lo mismo que el territorio, y cómo va desde el espacio hacia lo social y los actores que participan, ¿no? Me pareció muy buena la construcción del marco teórico, bibliografía muy pertinente y muy bien trabajada y elegida para cada uno de los temas, que alguno a veces dice, bueno, vamos a ver qué hay sobre movimientos, conflictos territoriales, y me pone y corta y pega, y a veces queda un pasticho que es muy difícil de entender, y realmente cómo trabajó Nurit los pocos conceptos que finalmente terminó enlazando, o sea, no copiando de otros autores, sino armando realmente un marco teórico propio, como encarnando esos conceptos en la idea que ella quería mostrar, ¿no? Bueno, otra cosa que me parece muy destacable es la autorreflexividad, que no se suele ver en las tesis de antropología. Yo trabajo mucho con el enfoque etnográfico, bueno, dicto metodología cualitativa hace 17 años para ingenieros agrónomos, para biólogos, para matemáticos, así que me gustó mucho cómo lo aplicó como antropóloga, ¿no? El tema de la autorreflexividad
permanente, porque permanentemente está haciendo mención en distintos párrafos de distintos capítulos, no, esto pasó porque yo soy tal cosa o porque me vieron como tal cosa. O sea que tenía mucha claridad en eso, ¿no? En la visión que tenían los otros sobre ella y viceversa. El tema de incluir las fotos, los mapas con los GPS, con las ubicaciones georreferenciadas, los diagramas y los cuadros me parecieron también brillantes porque me permitieron comprender mucho mejor el texto. Muchas veces uno lee, 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 pero de repente en una página te aparece un cuadro o un diagrama con flechas, o un diagrama de flujo espectacular, y ahí entendés todo lo que tenía en la cabeza la persona que escribió. Bueno, destacar, por supuesto, el gran y complejo trabajo de campo que mencionaban antes, ¿no? Que me pareció como excesivo para una tesis de grado también, ¿no? Y muy rico la inclusión de los testimonios, no solo la riqueza de los testimonios, sino la elección de los testimonios incluidos, porque debes tener cientos de hojas de registros de campo, porque los testimonios que incluiste no solo ilustran, sino que dan información real de cómo venía la mano y de cómo venían los conflictos de intereses, ¿no? Rescato uno que vos misma rescataste ahora en la exposición del técnico este, que su concepto de desarrollo local era, vas aumentando, vas armando una ruedita, ¿no? Esto de los conceptos que tienen los pobladores y los que intervienen en lo que estamos analizando y cómo nos ayudan esos conceptos a nosotros entender qué es lo que está pasando en el territorio. Me pareció fantástico a nivel expositivo esto de retomar en cada capítulo las consideraciones finales, porque esto permitió mucho ordenar la lectura, porque una vez se confunde y después tiene que volver a subir, bajar, sobre todo cuando está leyendo en digital, ¿no? Bueno, ¿dónde fue que explicó esto? ¿Dónde fue que habló de este tema? Y siempre retomando, al final del capítulo, tomándose el trabajo de hacer una síntesis expositiva, ¿no? Que es otro trabajo extra que considero muy, muy acertado. Bueno, en cuanto a la exposición, me pareció muy buena arrancar con la explicación de cómo llegó al tema, porque es lo que yo siempre le digo a mis tesistas, ¿no? Que en la exposición no expliquen la tesis, porque la tesis ya la leímos todos los jurados, que expliquen realmente lo que no está en la tesis. Y bueno, algunas preguntas o cuestiones ya fueron respondidas directamente en la exposición. Retomaste los intereses en conflicto, que es lo que más me interesó a mí de toda la tesis, porque es el tema que yo trabajo hace muchos años, que es el conflicto y la disputa entre estos dos modelos de producción en Argentina, ¿no? La agricultura familiar versus el agronegocio, y el debate actual que hay entre estos dos modelos y cómo este debate se potenció durante la pandemia por la evidencia innegable y la visibilización del rol de la agricultura familiar como productora de alimentos durante la pandemia, ¿no? Y ahí se dieron cuenta muchos consumidores de alimentos, que somos todos, porque ningún humano deja de ser consumidor de alimentos. Ahí nos dimos cuenta, los consumidores, que realmente los agronegocios no nos dan de comer a los argentinos. Este debate, que es clave para cualquier trabajo sobre estudios agrarios en este momento, cruza toda la tesis de manera transversal, cuando explicas las políticas en pandemia, ¿no? Y después, bueno, para cerrar, una reflexión, una pregunta más que reflexión final, ¿no? Que cómo lograr articular estas dos lógicas sin perjudicar a la agricultura familiar, y cómo visibilizar y cómo seguir apoyando este sector de la agricultura familiar, porque sabemos que no se va a ir el agronegocio de la Argentina, sabemos que no se va a ir el extractivismo de la Argentina, sabemos que no vamos a cambiar el sistema capitalista porque estamos en un sistema capitalista, por más que Putin lo quiera cambiar. Y bueno, entonces, ¿cómo retomar esta visibilización de la agricultura familiar y hacer un aporte real a las políticas y estar en contacto con los técnicos de territorio y con los funcionarios? Me parece que yo siempre lo digo, me lo han escuchado los que me conocen montones de veces, el rol indelegable del compromiso social del investigador social y sobre todo del antropólogo, que es el que detecta estas cosas finas, ¿no? De la vida cotidiana de la gente. Así que bueno, me pareció fantástico como herramienta. Y este trabajo tiene que circular entre los funcionarios en la provincia de San Luis, a nivel nacional, en las regiones, en el INTA, en el SENASA. Nosotros trabajamos siempre en forma articulada y en forma de extensión al mismo tiempo que investigación. Pero bueno, si bien fue un trabajo cuyo objetivo final era recibirte de antropóloga, me parece que esto tiene que circular, digamos, porque es una información muy importante y que no estaba, porque yo lo poco que conozco
de estudios sobre producción caprina, bueno, la mayoría son de Córdoba y como bien dijiste, de Patagonia, pero en San Luis no está muy trabajado este tema, y tengo tesistas también de San Luis que trabajan, pero no sobre producción caprina, sobre otras producciones. Así que bueno, me parece que esta tesis es un aporte muy, muy importante, muy bien dirigido y muy bien trabajado y muy bien escrito, porque quizás uno hace muy bien trabajo de campo, sigue las indicaciones de los directores, pero después en el texto no se nota eso, y realmente me parece que Nurit logró plasmar en el texto, así que yo también daría recomendación de publicación del trabajo, ¿no? Así que bueno, ese es mi comentario. Muchísimas gracias, Carolina. Muchísimas gracias. No sé si puedo responder o prefieren primero escuchamos a Malena, como indiquen. Como quieran, como vos prefieras. Bueno, no, simplemente mencionar que creo nuevamente fue un trabajo en conjunto, no fui sola. Destaco nuevamente la labor de Claudia en esto de poder ayudarme no solo en el trabajo de campo, sino en el proceso de escritura, para poder, como, bueno, recién mencionabas esto de la pertinencia de las palabras que rescato del trabajo de campo, y bueno, en eso me sentí muy acompañada y muy ayudada por Claudia y por Nicolás también. Pero bueno, eso fue un trabajo de mucho acompañamiento, de trabajo semanal con Clau ahí vis a vis. Así que bueno, eso fue construido, no estaba sola, eso primero y principal, reconocer eso. Y bueno, con respecto a esto que mencionás de cómo articular estas dos lógicas, creo que es un desafío muy grande. De hecho, bueno, como menciono al final de la tesis, yo termino ahora trabajando en el Ministerio de Producción, bueno, a nivel provincial, y mi jefe justamente trabaja por un lado con los grandes productores y productoras y por el otro lado con los pequeños productores y productoras. Yo estoy en la parte de pequeños, ¿no? Pero como en un mismo área del gobierno, la misma persona tiene que dar respuesta a estas dos realidades tan diferentes, con intereses tan contrapuestos, ¿no? Y cómo hacer que una no se lleve puesta a la otra, ¿no? Que muchas veces, incluso yo creo que en horarios y en tiempos termina pasando eso, en horarios y tiempos que uno le dedica. Eh, Digo, lleva más tiempo por ahí una reunión con la sociedad rural o pensar una política pública para estos grandes empresarios que el tiempo que se le dedica políticamente a los pequeños productores y productoras. Y en ese sentido creo que sí tenemos un gran trabajo de primero visibilizar estas realidades, ¿no? Y como bien mencionabas recién, la pandemia fue una gran ayuda para visibilizar esto, pero creo que como individuos y ciudadanos rápidamente nos olvidamos, ¿no? Volvió la accesibilidad al supermercado y ya nos olvidamos, ¿no? Entonces, este trabajo de traer permanentemente a la vista a los productores y habitantes de los parajes creo que es muy importante. Y creo que en ese sentido los técnicos, por lo menos con los que trabajé, hacen mucho en ese sentido, poder participar de las ferias, poder traer justamente las ferias a las ciudades, creo que eso es muy importante y lo están haciendo. Están participando en una feria acá en Merlo, especialmente en temporada cuando vienen turistas. Y bueno, justamente tratar de que no se pierda esta participación de los productores y productoras en las reuniones de la web, ¿no? Que vayan. Cuesta muchísimo, realmente cuesta mucho porque hay 200 kilómetros hasta la capital, eso implica viáticos, implica dejar las gallinas, las cabras, que requieren un trabajo muy, muy grande, un esfuerzo muy, muy grande, pero creo que en eso el estímulo que le dan los técnicos a los productores y productoras para que vayan y participen es clave en tener en cuenta las necesidades reales de los territorios para que siga existiendo la agricultura familiar. Eso, gracias. Sí, Muchas solamente gracias. agregar muy brevemente que este trabajo de ayuda de estas herramientas que vos planteás pueden permitir cambiar la normativa. Yo estuve en la elaboración de la Ley de Agricultura Familiar, 2 años debatiendo con la FONAF desde el Foro de Agricultura Familiar, del Foro de Universidades de Agricultura Familiar, del que participo desde su inicio en 2009. Y bueno, el compromiso de los investigadores, ¿no? Y de los técnicos de campo de tratar de cambiar estas realidades proporcionando herramientas para que cambien la normativa
y se adecúen las Te normativas escucho cortado, de no sé si soy yo. SENASA, de las normativas provinciales, ¿no? Para estas cuestiones que Carolina, se te está escuchando muy cortado. Ahora ya no desapareció la imagen. Ahora volviste. No, eso era que el aporte de decir que utilizar todas estas herramientas que produjo Nurit, el conocimiento que produjo Nurit para los cambios y las adaptaciones de normativa, que eso se puede hacer porque hay un CENAF para agricultura familiar con el que trabajamos nosotros, con el equipo de Lucía González Espinosa, y bueno, y ellos reciben permanentemente todas estas estudios y estos análisis para pasarlos a jurídicos del SENASA y han logrado varios cambios en los años. De hecho, han logrado introducir la agricultura familiar en el Código Alimentario Argentino. Entonces, bueno, esto es importantísimo, los trabajos como los de Nurit, porque sirven para cambiar la normativa, digamos. Eso era nada más que quería aclarar. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, voy yo. Antes que nada, felicitaciones. Me encantó leerla. Felicitaciones a los tres porque se nota que, como dijo Carolina también, hay un trabajo de dirección ahí atrás. Me pasó, la leí dos veces, la tesis. La primera cuando me llegó en diciembre y después la volví a leer ahora para ver los comentarios y armar bien la estructura de lo que te iba a decir. Y en el medio me fui para San Luis de vacaciones, así que aproveché todo eso y fui a ver qué era lo que estabas describiendo. Y me encontré con una descripción etnográfica muy acertada, así que eso me pareció maravilloso. Eh, Me pareció que estuvo, bueno, cuando la leía me pareció esto, una estructura muy bien lograda, muy ordenada, muy bien redactada. Cómo contextualizás cada una de las cosas, cómo vas a través de las dimensiones que vas describiendo, la temporal, la espacial, etcétera, dando cuenta de esta cuestión más local, más territorial, y después los proyectos que se van implementando a nivel nacional y más regional, me pareció muy bien. Después el tema de los antecedentes, la utilización bibliográfica, abordaste las principales temáticas, los principales conceptos, la literatura especializada está referida y está bien articulada, así que en esas cosas de la tesis me parece que lograste muchísimo. Tengo comentarios, pero que son más cuestiones que me fueron quedando de dudas y que me gustaría como saber qué pasó con todo eso, qué cosas a corregir y que creo que quizás si vas a seguir en este camino te pueden servir como para profundizar en algunos temas. Eh, Algo que me pasó que era que la iba leyendo y me iban surgiendo preguntas y en los párrafos siguientes estaban saldadas, ¿no? Entonces iba anotando y al siguiente párrafo respondías esa pregunta. Entonces eso también habla de un trabajo que no quedaron cabos sueltos y me parece muy valorable. Lo primero que me llamó mucho la atención, y esto también lo mencionaba Caro, es que todo el tiempo das cuenta de tu rol como coordinadora de este espacio educativo y cómo eso influyó a la hora de hacer tu trabajo de campo. Constantemente eso lo estás mencionando en la tesis, hay varias citas que dan cuenta de eso, y el rol que tiene este establecimiento en la comunidad, que vos decís, muchas veces es la única sede operativa del Estado. Entonces, quizá preguntarte un poco más, si puedes contar un poco más cómo fue esa cocina de tu rol como investigadora, tu rol como coordinadora. De hecho, tu primer encuentro con Lito y Pedro es en el marco de una actividad para la coordinación de la escuela. Bueno, eso, como cómo fuiste logrando salir de un lugar para meterte en otro, o si simplemente te mantuviste en los dos ámbitos. Otro tema que me interesa a mí y que no es el tema de tu tesis, pero que efectivamente es una problemática y que lo mencionás, es el tema del agua, ¿no? Un desabastecimiento hídrico en la provincia. Bueno, lo que me pasó al llegar a San Luis fue, lo primero que me dijeron es, hay una crisis hídrica, así que cuida el agua. Digo, bueno, ¿cómo se resuelven esas conflictividades entre los pequeños productores? ¿Qué rol ocupa
ahí el Estado? Vos decís que muchas veces son camiones cisternas los que están llevando a la escuela el agua y por otro lado contás estos modelos del agronegocio, los campos de soja que tienen sistemas de riego. Bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo es la disputa territorial en el marco de ese recurso? Algo que me preguntaba también es, más allá de la Asociación Campesina del Valle de Conlara, si hay algún antecedente previo de organización eh, a la mesa caprina, ¿no? Si existen, pensaba esto en el marco del capítulo 2, cuando haces todo el bagaje de los proyectos de las políticas de desarrollo que se van implementando. Yo pensaba que generalmente de la mano de estos proyectos vienen asociaciones, fundaciones, organizaciones a trabajar en los territorios. Eso no aparece muy mencionado, entonces quería preguntarte si existen esas ONG, fundaciones que trabajen con productores caprinos y bueno, y cómo es esa articulación en ese caso. Te repito, son preguntas que me fueron surgiendo que te pueden ayudar a profundizar en este tema o debatir en estas cuestiones, no para marcarte algo que esté mal, porque me pareció espectacular la tesis. Estoy viendo. Bueno, y en esto, ¿no? Vos decís, desde la Secretaría de Agricultura se marcaba el problema del asociativismo respecto a esto. Bueno, si existía previa organización, también lo pienso en función de acceder al agua, la disputa por la tierra, la utilización de las maquinarias. Supongo que debe haber un grado de asociatividad entre estos productores, más allá o previamente a la conformación de una organización caprina. Y algo que me pareció muy logrado, que esto se me pasó antes, cuando retomás los dos fragmentos de tus estudiantes para describir el territorio, me pareció hermoso eso. Después, más adelante, cuando hablas de las reuniones, estos diferentes niveles de reuniones, donde en muchos de ellos participan productores. Entonces decís, bueno, no sé, en la comisión asesora técnica participan integrantes del gobierno provincial, pero también dos productores. Bueno, ¿cómo se define? Recién en la exposición dijiste que participaban según sus propios intereses, pero digo, me imagino que debe haber cierto interés de participar en una mesa o en otra. Entonces, preguntarte si existen negociaciones, si existen algunas disputas dentro de estas organizaciones en torno a la participación, si eso se negocia previamente, cómo se maneja. Y, por último, preguntarte qué pasó con el tema de la rabia y el tema de Senasa, que eso también lo mencionaste y tuvieron 3 meses sin poder vender y consumir los productos, entonces fue como, bueno, sobre todo después del viaje que hice, vi que la producción caprina es sumamente relevante, entonces pensaba, bueno, 3 meses es un montón. No mencionás cuándo fue este conflicto de la rabia, entonces no sabía si había sido en un momento, o quizás lo mencionás y se me pasó, si había sido en un momento de auge turístico o no. Eso también te quería preguntar, bueno, qué había pasado. Y por último, preguntarte, más allá de tu labor como técnica, si vas a seguir en este mundo académico, porque me parece que tiene un montón de potencial y que podrías hacerlo, así que impulsar esta faceta investigativa tuya para que sigas recorriendo este camino. Bueno, felicidades a los tres y gracias por dejarme leer y compartir este momento. Bueno, Malena, muchísimas gracias. Realmente, como mencionaba al principio, gracias por aceptar la tarea también de leer y de aportar desde sus miradas a este proceso de investigación, ¿no? Así que muchas gracias. Paso a responder las preguntas, permiso, desde donde pueda y como pueda, ¿no? Bueno, en principio, esta cuestión del pasaje de ser docente a ser investigadora
fui intentando presentarme como investigadora, ¿no? Más que nada a la tarde, cuando, o sea, durante la mañana yo trabajaba en la escuela, tenía mucho para hacer en la escuela, en esto de que es casi la única sede operativa del Estado, y que mi rol también implicaba coordinar 5 secundarios en 5 parajes diferentes, o sea, era mucha tarea laboral. Entonces a la mañana en general me abocaba a mi actividad docente. Sin desmedro de ello, yo tenía contacto con padres y madres de los estudiantes que a la vez son productores y productoras caprinos, ¿no? Y por la tarde me quedaba, en general visitaba a los productores y productoras con algún técnico, y en ese marco yo decía, bueno, yo estoy realizando mi tesis de licenciatura, por eso estoy acá, estoy acompañando en las reuniones. Y bueno, ellos me conocían como la profe de la escuela, ¿no? O a veces yo escuchaba que decían, ah, ahí está, vino con la profe de la escuela, ¿no? Y bueno, pero yo hacía esa aclaración. Incluso creo que, bueno, en el evento de la cuarta feria de intercambio de chivos se dio algo muy particular, que ahí sí como que un poco estuve en estos dos roles, ¿no? Porque los estudiantes presentaron un trabajo sobre la producción caprina que habían llevado adelante con un profe desde la materia sistemas agroambientales. Hicieron toda una presentación ese día. Y bueno, yo estuve acompañando eso, pero también estuve el día anterior pelando papas y zanahorias para el chivo al disco que se hizo desde otro lugar. Entonces creo que hubo, incluso ellos, muchos, a ver, no todos los papás y mamás son integrantes de la mesa caprina, eso también aclararlo, ¿no? Pero los que sí eran, como que estaban contentos de que yo también pueda participar, de hecho me lo han dicho, qué bueno que usted puede venir a las reuniones también. Entonces ahí creo que hubo algo que asentó en esto de que no solo era la profe, sino que también participaba de la organización, un poco, ¿no? Eso con respecto a ser docente e investigadora. Pero bueno, como bien ahí citaba a Goebbels y Zuleta, ¿no? En esto de que no es fácil ser mujer de ciudad en un espacio fuertemente masculinizado y ser de afuera, ¿no? Tanto por mi forma de hablar, porque por más de que yo me crié acá en Merlo desde muy chica, mi forma de hablar es porteña, y eso se nota. Entonces, bueno, fue una deconstrucción, o sea, tuve que ahí poner mucha atención en esto. Eso con respecto a la primera pregunta, no sé si, bueno, un poco responde. Con respecto a esto que me decías, que rescatás de que es una sede operativa del Estado, bueno, como mencionaba en el pie de página, no le dediqué de lleno a eso, pero podría escribir hojas de la cantidad de agentes estatales que vienen a interferir en las actividades educativas, ¿no? Como si uno se pone muy desde el rol señorita y de que yo soy muy como esquemática, ¿no? Tenía la estructura de los contenidos que había que dar, de las actividades que teníamos, y bueno, de repente caían los del programa de Chagas y pumba, ¿no? Toda la cuestión cambiaba, ¿no? Y bueno, esto permanentemente es interpelada, la escuela y las actividades de la escuela por otros agentes, que en definitiva yo creo que termina enriqueciendo el proceso educativo, ¿no? Viéndolo ahora un poco más, con más distancia. Con respecto al agua, ahí, bueno, Nicolás creo que tiene mucho, su andar tiene que ver justamente con también haber analizado la Asociación de Campesinos del Valle. La Asociación de Campesinos del Valle tiene que ver mucho con la disputa por la tierra. También, o sea, acá contesto un poco de cada una de las dos preguntas que me hiciste. En un momento donde hubo una avanzada muy grande del agronegocio con la instalación de Cresud, y justamente con el tema del Parque Nacional el Parque Provincial Bajo de Belis, que ahí, bueno, Nicolás es muy capo en esto, eh, y puede detallar más, pero bueno, hubo ahí como una puesta en cuestión de la tierra, ¿no? De quién era el propietario, si el Estado, en el caso de Bajo de Belis, o los productores y productoras. Y bueno, con respecto a Cresud, que acá sí, como recién mencionaba Carolina, se evidencian estos dos modelos, ¿no? Del agronegocio y de la agricultura familiar, y creo que en ese sentido el accionar de la Asociación de Campesinos del Valle fue muy importante en detener un poco este avance, y de hecho en 2014 lograron el fallo judicial de la no utilización de agroquímicos. Ahora bien, con respecto al agua, yo no sé dónde estuviste vos puntualmente, en la provincia de San Luis, hay una situación
por ahí diferente. Te cuento respecto de los parajes y después si querés te hago una breve reseña de lo que pasa en este momento en Merlo, que es un tema de agenda pública, ¿no? Muy álgido. En los parajes el acceso al agua se da por bombas solares en algunos casos que instalaron los técnicos a partir de distintos proyectos que presentaron a distintas líneas de inversión, ¿no? No solo a Ley Caprina, hay otras líneas de inversión. Y bueno, fueron instalando bombas solares que tienen, bueno, sus dinámicas de funcionamiento, por ahí están ubicadas en el terreno de uno, pero hay que hacer el mantenimiento de todo el trayecto del caño y se tapa, entonces viene el productor a la reunión y dice, no, yo en realidad, si bien estamos organizando la feria, yo vine porque no tengo agua. Entonces, bueno, ahí el técnico interviene y dice, no, bueno, pero hay que rever el mantenimiento, quién se iba a encargar del mantenimiento de esto, o hay que ver de ubicarlo un poco más arriba. Bueno, cuestiones que yo decidí no profundizar. Hay un artículo de Rivera que hace alusión a esto, si querés te lo puedo pasar, y de Pablo Venturelli, que bueno, Pablo justamente, perdón, sí, igual está publicado, así que lo puedo mencionar. Hay un artículo de él sobre este tema, pero creo que como agentes de la subsecretaría pudieron también darle respuesta a esto del agua, siendo que no son ellos por ahí exclusivamente los que tienen que dar respuesta al agua, ¿no? Pero bueno, creo que leyeron ahí un problema serio en las comunidades y pudieron darle respuesta. Los camiones cisternas son para la escuela, para algunas escuelas, no para todas, otras tienen pozo, y bueno, se abastecen de ahí. Y ahora en la Universidad de los Comechingones hay una fuerte intención de darle visibilidad y resolución a los problemas del agua. De hecho, creo que hay una carrera relacionada con eso. Y justamente los estudiantes están problematizando y yendo a hacer observaciones en territorio para ver cómo están dispuestas las redes en los parajes. O sea, hay una intención de, bueno, acercarse a esta problemática que es seria. Respecto de Cresud, entiendo que Cresud saca el agua de la napa, ¿no? Todo el agua que baja de la sierra, ayúdame Nicolás por favor con esto, pero bueno, todo el agua que baja de la sierra va por Napa hasta el río Conlara, creo que es así, y Cresud hace perforaciones y hace riego por pivote. Sin embargo, En el acuífero, hay un acuífero que es donde se eso, carga ese agua y ellos sacan. El problema es que no se sabe cuánta, los estudios de la disponibilidad de agua son de los años 50, entonces no se sabe bien cuánta agua hay y cuánto se exacto, recarga. exacto. Y bueno, actualmente Merlo, que es un destino turístico, no sé si estuviste en Merlo puntualmente, sí. Bueno, justo mi compañero también es politólogo y estuvo participando de algunas discusiones que hubo en este verano con el tema del agua, había emergencia hídrica. Fue un año con mucha sequía, como mencionaba Nicolás, los últimos estudios son de hace mucho. Hay reservorios de agua que no alcanzan, hay muchas piletas privadas, se duplica o se triplica la cantidad de gente en época turística. Entonces, hay como ahí una desigualdad muy grande, ¿no? A nivel territorial. Incluso los que primero se quedan sin agua por ahí son los sectores más populares, ¿no? Creo que en la tesis hago mención a esto de que hay una segregación territorial donde los que quedan en la parte baja son, bueno, los oriundos de acá, mientras que todo el faldeo está en manos de los nuevos inmigrantes provenientes de grandes ciudades. Luego me preguntabas sobre otros antecedentes organizativos en la región. En una nota al pie hago mención de uno de los primeros grupos del INTA que fue acá en San Luis. No investigué mucho por ahí porque fue hace mucho y también porque mi eje está puesto sobre los técnicos de agricultura familiar y no trabajé tanto con los técnicos del INTA. No obstante esto, una de mis primeras tareas en mi nuevo rol, digamos, como técnica en el Ministerio de Producción, hice un relevamiento de todas las asociaciones de pequeños productores. No sé si puedo presentar pantalla, pero tengo un mapa en donde nombro, son como 20 organizaciones de pequeños productores de distintos departamentos, no solo de Junín y Chacabuco, sino que relevé
Junín, Chacabuco, Ayacucho, bueno, y hay distintas pequeñas justamente asociaciones de pequeños productores que en general toman el nombre del pueblito. Asociación de Pequeños Productores La Calera, Asociación de Pequeños Productores, no sé, Los Chañares, y así miles que se van como... El tema es que por ahí, esto a raíz de mi nuevo trabajo, no están con los papeles ordenados, no están en funcionamiento, y ahí retomo por ahí la categoría de Manzanal, en donde define una organización como un grupo de personas que se reúnen con un objetivo en común y que tienen o cierta regularidad de encuentros o que tienen la personería jurídica, ¿no? Y en este sentido creo que la labor de estos técnicos es muy destacable en sostener esta regularidad de encuentros. Creo que eso le da vida asociativa, ¿no? Es muy... Está presente esta organización. No sé tanto las otras, no son tan visibles por ahí. Por ahí sí intervienen en estas reuniones o se organizan justamente. Ok. Eh, Se organizan a los fines de recibir algún subsidio, que es también justamente lo que estoy haciendo desde mi nuevo rol, generar nuevos grupos para que puedan recibir subsidios. Por ahí luego de ese subsidio se desarman, ¿no? O pierden relevancia. Eh, con respecto a cómo se define quién va a la CAT, bueno, es un tema, justo participé de la reunión de la web provincial en la que se definía quién iba a la CAT a nivel nacional. Además es toda una experiencia, no es solo participar de un lugar de decisión, sino es viajar en Buenos Aires en avión y de vuelta, así que sí, es algo que se disputa y se reúnen previamente para decidir quién va a representar la provincia. Este año, por ejemplo, justamente se está buscando poner una tasa de interés a los aportes reintegrables y bueno, decían, bueno, que San Luis puje porque sea cercana, no sé si al 10%. Si otras provincias dicen otra cosa, tratemos de que sea el 10%. Entonces, quien va tiene que ir y representar esa decisión grupal, ¿no? De representar a la provincia. Y con respecto a lo de la rabia y el SENASA, creo que como nota al pie puse la noticia en la cual dice la fecha, fue más o menos en noviembre, y yo supongo que igual no se cumplió el coto de la faena porque es imposible. De hecho, venían los 15 de una alumna, iban a carnear una vaca para ese día. Y bueno, yo no fui al cumpleaños, pero una amiga sí, y había un buen asado para comer. Así que bueno, muchísimas gracias. Nuevamente aprovecho este último para agradecerle a ambas realmente por sus aportes. Esto. Bueno, ahora le damos la palabra a la directora y codirector, no sé cómo van a intervenir. Bueno, no sé, Nicolás, ¿querés empezar vos? ¿Empiezo yo? ¿Sí? Bueno, yo en principio quiero agradecer al departamento, a las dos juradas, al codirector y por supuesto a Nurit, ¿no? La verdad es que ha sido un gusto trabajar con Nurit. Como ella decía, fue un trabajo intenso en la dirección. Creo que, como tanto lo han señalado tanto Carolina como Malena, creo que el trabajo de ella ha sido tan productivo que sirve, por un lado, para el área pública y yo creo que, digamos, para la discusión en políticas públicas o incidir en en alguna ley, como también creo que Nurit tiene todas las condiciones para continuar investigando. La verdad es que a lo largo del trabajo yo lo que vi, digamos, hay una búsqueda intelectual muy profunda de ella en torno a la bibliografía. Yo fui dándole algunas pautas, transmitiéndole sí el oficio de antropólogo y gran parte de antropología rural que yo no estoy trabajando actualmente, pero lo que vi es que es como muy fértil ella en ese sentido de tomar, de buscar la información, de continuar indagando. Y eso para mí me parece que lo que augura es que continúe en ese doble rol de gestión e investigación, porque me parece que sus aportes son muy importantes. Eh,
a la vez creo que, como destacaba Malena, yo lo vi en la parte del trabajo de campo, hay como, Nurit tiene como una sensibilidad muy especial y que me parece súper interesante. Por un lado, la relación con la gente en el trabajo de campo y la posibilidad de habitar en distintos espacios, desde docente, investigadora, desde tomar estos datos de trabajo de campo. Hay una escena que tiene, que no la puso finalmente, tiene mucho material de campo. La verdad que yo creo que es más una tesis de maestría que de licenciatura, y en algún momento le dije, Nurit, pará, después tenés que seguir, esto hay que cerrarlo, es una tesis de licenciatura, no de maestría, no de doctorado, pero es muy fértil y tiene escenas de trabajo de campo, como una cuando fue a buscar un chivito, como una manera de entrar en la localidad, digamos, tiene microescenas de trabajo de campo que son maravillosas. Y a la vez, como vos destacaste, Malena, esta cuestión de detectar qué es lo que para la gente, que esto es como una cosa de antropólogo, bien de la, como dijo Caro, también de la reflexividad, y de destacar qué son las cuestiones fundamentales para la gente. En un momento determinado ella menciona dos cuestiones, esto, la enfermedad de los animales y también el puma, ¿no? Entonces, ¿cómo el papel del antropólogo sirve para la parte de las políticas públicas, pero también para poder, digamos, poner en palabra cuestiones que destacan los actores y que tal vez aún los técnicos que funcionan como mediadores, digamos, estos agrónomos, no consiguen dar cuenta o no consiguen darse cuenta de lo que le está pasando a la gente y por qué en determinados momentos, eh, digamos, no se colocan dentro de la norma, como es vacunar o lo que fuera, digamos, ¿no? ¿Qué cosas le pasa a la gente? A mí la verdad es que me resultó un placer acompañarla. Yo se lo decía todo el tiempo, digamos, me parecía como muy fértil, ¿no? Digamos, yo le iba haciendo sugerencias y ella trabajaba, y como todo el tiempo era un ida y vuelta constante. eh, en un momento de la tesis de Nurit a mí me emocionó mucho, fue cuando falleció Hugo Ratier, y entonces estábamos muy acongojados, y Nurit hace como, recupera menciones, que ya las recuperaba de Hugo Ratier, y yo decía, bueno, qué lujo, ¿no? Que esté presente en la tesis. Eh, Nada, la verdad es que me parece que ha habido un trabajo de construcción muy fuerte desde, diríamos, de lo que es una política pública, lo que es el ámbito del desarrollo rural, lo que es la etnografía, y hay una ida y vuelta constante de esto en la teoría y lo que es el trabajo de campo y la teoría. Yo la verdad es que celebro el trabajo, me parece que estoy absolutamente orgullosa de este trabajo que realizamos. En el medio además tuvo un bebé, así que digo, la verdad es que digo, este trabajo, y Bueno, además una la estás haciendo madre, llorar, Claudia. no, ya lo sé, ya lo sé, y una madre en el medio esto de, y bueno, y también que ella ha tenido como esta sabiduría de incorporarlo también a Nicolás, de yo la verdad es que lo único que tengo son palabras de elogio, ¿no? Para el jurado, para el departamento, para Nicolás y fundamentalmente para Nurit, e insistir en que continúe su trabajo de investigación. Es absolutamente invaluable esta tesis y yo comparto, como decía Caro, que es publicable, que es para difundirla. Bueno, todo esto se conversará con Nurit en la parte de la difusión, pero yo estoy como realmente orgullosa y también del Departamento de Antropología, ¿no? Porque uno a veces no vislumbra, me parece que esta visibilidad también digamos, del YouTube o de que sea, permite
ver el trabajo que se realiza, que se haga público y que es un orgullo en una universidad pública y que en las condiciones en las que ha pasado, digamos, la pandemia o lo que fuera, pero que aparezcan estos trabajos, la verdad, y que exceden en mucho lo que en otros lados se considera una tesis. Digo, me parece que es un motivo de orgullo para todos. Así que bueno, me voy a callar. Ahora, Nicolás. Bueno, ¿qué agregar a todo esto? La verdad que no sé. Yo simplemente hago mías las palabras de Claudia, obviamente felicitar primero a Nurit y también agradecer al jurado por la lectura y por los comentarios. Yo simplemente agregar algo muy concreto, que viene también del hecho de conocerlos personalmente a Lito y a Pedro, y que me parece que es algo que también cabe para Nurit en su trayectoria actual. Me parece que son compañeros y compañeras a los cuales por ahí la palabra de técnico les queda un poco chica y no es un poco injusta con el trabajo que hacen. Yo creo que este tipo de trabajo, de una tesis como esta, creo que también sirve para reivindicar el rol que juega esta gente y que me parece que son intelectuales con todas las letras, ¿no? Eh, Simplemente eso, agregar a lo que se viene charlando, porque me parece que es también algo a destacar. No quiero meterme mucho más, porque, bueno, digamos, acompañar a Nurit en esto fue algo también muy, muy agradable. Eh, Tuvimos varios intercambios, lamentablemente después por el tema de la pandemia y no nos pudimos ver tan seguido, pero bueno, pudimos acompañar algo de su trabajo de campo y conversar varias cosas en confianza, eso estuvo muy bueno y le agradezco que me haya invitado a participar, que me haya incluido en su trabajo, espero haber aportado algunas cuestiones, como por ejemplo que haga los mapas. eh, y algunas cositas así básicas que podemos aportar nosotros los geógrafos. Y bueno, nada, eso, simplemente agradecer, felicitar nuevamente a Nurit y bueno, creo que además otra cosa no menor que la exposición que hizo ahora, creo que fue muy buena. Nada más. Bueno, perdón, pero pido la palabra. Estoy muy emocionada y quiero agradecerle a ambos. Realmente ya lo hice personalmente en otras instancias, pero no han sido menores los aportes de ninguno de los dos. Realmente creo que esta tesis se construyó entre los tres. Y bueno, eso, estoy muy, muy conmocionada. Gracias por haberme acompañado como me han acompañado a ambos, presencial y virtualmente. Eso, creo que es un producto de los tres para que celebremos los tres. Eso, no creo que sea solo mío. Eso quiero aclararlo porque realmente son muy, muy valiosos los aportes. Eso. Gracias. Gracias. Han sido, bueno, faros. Gracias. Bueno, bueno, con esto termina la primera etapa de la defensa de la tesis. Le vamos a pedir a Nurit entonces que salga de la reunión virtual, vamos a dejar de transmitir y de grabar. El jurado, las integrantes del jurado elaboran el dictamen y te volvemos a llamar para leer el acta. Bueno, una vez finalizada la deliberación de los integrantes del jurado y han elaborado el acta y le damos la palabra a la directora, Claudia Gebel, para que lea el dictamen del jurado. Ay, perdón. Sí. Bueno, el acta provisoria, tesis de licenciatura de Nurit Barnatian, con los jurados María Carolina Feito y Malena Castilla, y la directora Claudia Gebel, el codirector Nicolás Trivi, en el Departamento de Ciencias Antropológicas. El título de la tesis es Desarrollo Rural, Políticas Públicas y Procesos Organizativos,
un análisis antropológico de la ley caprina en el norte de la provincia de San Luis, por el jurado ha dictaminado que la calificación final de la tesis es 10. En Buenos Aires, el 21 de marzo del 2022, a las 13 horas, se reúne el Tribunal de Evaluación de la Tesis de Nurit Rajael Barnatán y se menciona lo siguiente: la tesis tiene una buena redacción y organización capitular, incluyendo importantes testimonios de los actores con quienes trabajó en el campo, que no solo son ilustrativos, sino que proveen información por sí mismos. Se destacan la construcción del marco teórico, la complejidad del trabajo de campo etnográfico realizado, los valiosos aportes a la problemática de producción caprina y el desarrollo rural en la provincia de San Luis. Se presenta una buena articulación entre el análisis de las políticas públicas locales, regionales y nacionales, así como el análisis de los actores participantes y sus conflictos de interés. La presentación oral fue pertinente, la alumna respondió correctamente las preguntas del jurado, dio cuenta de mayor complejidad sobre el tema de lo que se expresó en el escrito. Se recomienda la publicación de la tesis, dado su importante aporte como herramienta para las políticas públicas y normativas para la agricultura familiar y para la ley caprina, y además porque constituye un gran aporte al debate actual sobre los modelos de producción agropecuaria en Argentina. Por ello, la calificación final es de 10, sobresaliente. Bueno, y firman María Josefina Martínez, la directora del departamento, Malena Castilla Jurado, María Carolina Feito, Claudia Gebel y Nicolás Treve. En Buenos Aires a los 21 días del mes de marzo del 2022. Bueno, arrancamos el otoño con todo, Nurit, felicidades. Con esto entonces Muchas termina gracias. la defensa de tesis. Felicitamos a Nurit desde el Gracias. departamento. Estamos muy felices de tener una nueva graduada y Gracias, esperamos, bueno, Josefina. que continúe el trabajo. Gracias a vos y en tu nombre a todos los docentes de la carrera que me han llevado a estar donde estoy hoy, porque, bueno, todo lo que hoy me constituye es gracias a todos los docentes, las y los docentes que han sido parte de mi formación. Gracias a Malena y a Carolina nuevamente por tomarse la enorme tarea de leer, de involucrarse y de aportar. Y nuevamente a mis directores a mi codirector y a mi directora, a Nicolás, por haber estado presente, por haber aportado con valiosísimos consejos, por su conocimiento de primera mano, y a mi directora Claudia, que realmente nuevamente destaco, hizo un trabajo minucioso semanalmente en ayudarme a ordenar la tesis, en ir viendo párrafo por párrafo. Realmente ha sido un trabajo enorme, así que más que agradecida, y bueno, eso. Gracias. Bueno, Felicitaciones, Bueno, licenciada. ahora a festejar. Felicitaciones, festejar. felicitaciones. Gracias. No en la esquina gracias. de Puan, pero en algún lugar. Comiendo chorizo. Por ahora acá en mi casa. Bueno, Muy gracias bien. a todos. Bueno, que estés muy Muchísimas bien. gracias. Bueno, gracias a Muchas todos y gracias. todas, un gusto estar acá. Chao. Felicitaciones, ojalá que Simón te deje descansar un poco. Ahí está esperando ansiosamente.